Este periodo los pescadores enfrentan situaciones difíciles para llevar el sustento a sus familias. Para Adrián Palma Sabido, su esposa y 3 hijos, el programa Respeto la Veda de Mero significa un alivio porque representa ingreso seguro. Pues sí me ayuda bastante, tanto en la economía familiar, que es a la que me dedico también. Por medio de ello, pues cuando llega se compra lo que es mercancía y todo lo que necesitamos en la casa. En lo personal y a nombre de mi familia, estoy muy agradecido. Con la estrategia Respeto la Veda de Mero, se respalda a 11.823 hombres y mujeres que al realizar trabajos comunitarios reciben vales por 2.400 pesos al mes, que cambian en tiendas de autoservicio y establecimientos registrados ante la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables. El apoyo representa para el gobierno del estado el esfuerzo de más de 56 millones de pesos. Palma Sabido es uno de los 385 pescadores beneficiarios de Tzitzantún, quienes fueron divididos en 10 equipos para realizar labores de limpieza, deshierve, recoja de basura y tala de árboles en escuelas y parques. Nos beneficia bastante porque es una ayuda que tenemos formidable, porque ya después el poco de temporada que sacamos, pues no nos queda nada, y entonces esta ayuda nos es de muchísimo, ¿no? Y es bastantísimo, cosa que nunca habíamos tenido. Este viernes se realizó el pago a pescadores de San Crisanto, Chavijao y Telchac Puerto. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.